90% el riesgo de lesiones. ¿Cuál es la forma correcta de usarlos en los automóviles y cuánto cuestan? Les contaremos a continuación. Al momento de comprar la silla adecuada para los hijos se debe tener en cuenta la edad, estatura y peso. Existen opciones para niños de hasta 12 años que pesen 36 kilos y midan 1,50 m. El artículo 22 de la Ley de Tránsito exige el uso de este sistema de retención infantil. Pablo Azorín, especialista en seguridad vial, nos enseña algunos detalles que se deben tener en cuenta. Así como los cascos para los motociclistas es el mismo caso. Tiene una fecha de vencimiento. Esto indica que el caucho, todo este plástico, se reseca. Entonces pierde propiedades. ¿Qué quiere decir pierde propiedades? Que en el momento de una colisión o una fuerte frenada brusca no va a absorber, no va a distribuir la energía de forma tal de que prevenga al niño de las lesiones y se puede partir y el niño puede salir volando. Lo más importante a tener en cuenta es que siempre tenga una homologación. Esto es un documento técnico-económico que indica que la silla se encuentra en condiciones de ser utilizada y es segura. El costo de los asientos en el mercado local van desde 800.000 hasta 1.200.000 guaraníes aproximadamente. En este caso, vamos a aflojarlo. Acá tengo un enfierrito, lo toco y ahí empieza a aflojar de acá los cinturones de seguridad del niño. Entonces, cuando el niño se encuentra sentado, la niña se encuentra sentado, lo coloco, esto lo abrocho, lo trabo y esto me va a quedar flojo seguramente. O sea, si yo al niño lo tengo flojo, se va a ir para adelante y va a sufrir un latigazo en la cervical, lo que le va a provocar lesiones muy graves. Entonces empiezo a ajustarlo y de forma tal de que cuando yo sé que está totalmente ajustado, tengo que tratar de pellizcar esta banda del cinturón de la sillita. Si yo no lo puedo pellizcar, quiere decir que el niño está bien, pero bien sujeto a la silla. Si yo puedo realizar ese pellizco, que es un error muy frecuente de los padres, si puedo hacer esto, quiere decir que el niño está flojo. Sí, lo ideal siempre, ni bien nacen, es siempre mirando para atrás el mayor tiempo posible. A partir de los 13 años, de los 13 kilos, ya se podría colocarlo mirando para adelante, pero lo ideal es el mayor tiempo posible a los padres mirarlo, que vaya mirando siempre hacia atrás, debido a que los niños, los bebitos, no son adultos en miniatura. Su cabeza representa aproximadamente un 30% de todo su cuerpo y todo lo que es el cuello y la cervical son realmente muy sensibles y no están totalmente desarrollados para absorber desaceleraciones y mucho menos fuertes colisiones. Según el experto en seguridad vial, la correcta utilización de los asientos de seguridad infantil previene el 80% de la muerte en accidentes de